buenas tardes a todos, al equipo evaluador, a los que me acompañan en presencia y de manera virtual. Muchas gracias por acompañarme en esta defensa de mi trabajo final de graduación, que es titulado Sistema de Carbono y Neutralidad para Hoteles de Caribe Hospitality, basados en las normas INTE ISO 14064-1, versión 2019, e INTE 5, versión 2021. Mi nombre es Daniela Mora Porras y mi tutor de tesis fue Luis Guillermo Valerio Pérez. Aquí les presento el contenido de mi trabajo final. Empezamos con una introducción al tema, una descripción de objetivos, profundizamos conceptos en el marco teórico, materiales y métodos utilizados en el trabajo, resultados y discusión de los hallazgos, para finalmente concluir y brindar recomendaciones de mi trabajo y con sus referencias respectivas. Bueno, empezamos con la introducción. Como sabemos, el cambio climático es uno de los desafíos que tiene un mayor impacto en la sociedad. Según el sexto informe del IPCC, la temperatura de la superficie terrestre ha aumentado más rápidamente que en los últimos 50 años en toda su historia. Como podemos ver en la figura 1, de 1850 a 1950, la temperatura ha sido relativamente estable. Sin embargo, de 1950 a 2020, ya vemos visualmente un incremento en la temperatura global. Esto se debe a las actividades humanas, que son los principales responsables del aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero. Este es un factor clave que impulsa el calentamiento global. Bueno, y como podemos ver, el sector turístico es una actividad humana que contribuye al aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero. El turismo representa el 8%, que se compone de 75% en transporte, ya sea aéreo, marítimo y terrestre, y en alojamientos representa un 21%, siendo así hoteles, hosteles, apartamentos vacacionales, entre otros. En ese contexto, el turismo en Costa Rica es una actividad económica, una actividad de gran impacto económico, ya que representa el 8,2% del Producto Interno Bruto, genera el 6,6% del empleo nacional y, bueno, como les había mencionado, es un desafío ambiental, por lo que se busca descarbonizar esta actividad por medio hacia la transición de fuentes limpias. Y bueno, el país ha incentivado el turismo sostenible, respetando la naturaleza que bien lo caracteriza el país. Y bueno, el país, como firmante del Protocolo de Kioto y el Acuerdo de París, ha abierto la oportunidad de brindar muchos esfuerzos. Es un país líder en el clima. Y bueno, aquí destaco dos esfuerzos, que es el Plan Nacional de Descarbonización, que tiene como objetivo cero emisiones para el 2050, y se desarrolló en la norma INTE 5 2021, que es un marco que le da una referencia a las organizaciones para que les permite gestionar sus gases de efecto invernadero. Bueno, aquí entramos en lo que son los objetivos. Como objetivo general, tengo desarrollar el sistema de carbono neutralidad de Caribe Hospitality, basados en las normas INTE ISO 14064-1 2019 e INTE 5 2021. Como objetivos específicos, como primer objetivo, tengo elaborar el inventario de emisiones de gases de efecto invernadero del año 2023 de los hoteles Resident Inn by Marriott San José y Courtyard by Marriott San José Airport Alajuela. Como segundo objetivo, tengo proponer proyectos de mejora enfocados en la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero basado en el inventario 2023 de los hoteles que acabo de mencionar. Como tercer objetivo, evaluar la factibilidad de los esquemas de compensación aceptados en una norma INTE 5 para los hoteles Resident Inn by Marriott San José y Courtyard by Marriott San José Airport Alajuela. Y como cuarto objetivo, es desarrollar el marco documental para el sistema de gestión de carbono neutralidad de Caribe Hospitality. Adelantándonos un poco en lo que fundamenta mi trabajo
Como les había mencionado, los gases de efecto invernadero son un factor clave para el calentamiento global. Naturalmente, el planeta emite gases de efecto invernadero. El problema aquí es que al haber actividades que generan esos gases de efecto invernadero, se intensifica el efecto invernadero alrededor del planeta, por lo que produce un calentamiento. Entre los que podemos mencionar está el dióxido de carbono, que contribuye el 70% de los gases de efecto invernadero. Se produce por la combustión de combustibles fósiles. El metano, que aporta 20%, se produce por la quema de biomasa y descomposición de residuos orgánicos. El óxido nitroso es el responsable del 7%, se produce en los procesos industriales y la quema de biomasa. Y el hidrofluoro. Los hidrofluorocarbonados, que aportan el 1%, y estos gases se utilizan en los sistemas de climatización, productos aislantes y gas para aerosoles. Bueno, aquí les muestro algunos datos del panel intergubernamental de cambio climático. Estos datos son impactos en la salud y el medio ambiente. Bueno, en general dice que estamos más expuestos a riesgos derivados de eventos extremos. En Costa Rica, la temperatura y las precipitaciones se correlacionan con enfermedades. También va disminuyendo el agua cada año en Costa Rica. Se da menos producción en los cultivos. Y bueno, al 2050 se proyectan bastantes fenómenos como calor extremo, sequía, aumento del nivel del mar, por lo que vemos la necesidad de gestionar los gases de efecto invernadero. Bueno, y en el sector turístico el impacto es bidireccional. El sector turístico ayuda, contribuye a emitir esos gases, sin embargo también es vulnerable a los eventos climáticos, ¿verdad?, que están expuestos, debido a que pueden dañar la infraestructura, ya pensando en hoteles, y puede disminuir su demanda de huéspedes. Por esta razón, el Informe Global de Descarbonización Hotelera de la Sustainable Hospitality Alliance resultó la importancia de descarbonizar por medio de prácticas como mejorar la eficiencia energética, adoptar energías renovables, reducir el uso de consumos de combustibles fósiles y fomentar la colaboración entre partes interesadas para que puedan impulsar a inversiones verdes. Bueno, ¿y qué es la carbono neutralidad? Esto es un proceso transparente donde el resultado del cálculo neto de las emisiones menos reducciones menos compensación es igual a 0, como podemos ver en la ecuación 1. Se divide en 3 etapas para poder llegar a la neutralidad. La primera etapa, tenemos fuentes de gases de efecto invernadero, que es un proceso que libera gas a la atmósfera. Existen emisiones directas e indirectas. Las directas son las que controla directamente la empresa y que se liberan dentro del lugar, y las indirectas son las que la empresa no tiene el control y se generan fuera de los límites de la organización. Un factor de emisión es un dato que se relaciona a la actividad actividad, y el potencial de calentamiento global mide el impacto del gas de efecto invernadero. Como resultado, al hablar de estas definiciones, como resultado tenemos el inventario de gases de efecto invernadero. Como segunda etapa, la reducción son proyectos que impulsan el uso de tecnologías limpias, y bueno, al final también es como realizar un plan de gestión de reducción de gases de efecto invernadero. Y en la tercera etapa, lo que no se reduce se debe compensar. Esto por medio de financiamiento de proyectos que mitigan estos gases de efecto invernadero. Entonces, hay 3 esquemas aceptados bajo la norma, que son certificaciones de reducción, certificaciones de voluntarios y unidades nacionales de compensación. Y al final también se hace todo un plan de compensación para que las organizaciones puedan neutralizar estas emisiones.
Bueno, entrando en materiales y métodos, este trabajo final de graduación se realizó en Caribe Hospitality. Caribe Hospitality es una empresa que opera desde el año 2000 y está dedicada al desarrollo y administración de activos hoteleros en Centroamérica y el Caribe y México. Caribe Hospitality es propietario de los edificios y trabaja con socios estratégicos como Marriott Internacional y Hyatt Internacional. Caribe es dueño de 3 hoteles en Centroamérica, el Caribe y México. Y bueno, desde Caribe nace la sostenibilidad, por lo que se desarrollan sistemas de gestión de ambiente y de energía que están certificados bajo la 14.001 y 50.001. Y el rol, bueno, como les había mencionado, es desarrollan el sistema, brindan capacitación y asesoría a la operación del hotel y, bueno, se supervisa el cumplimiento para estos objetivos. Aquí podemos ver unos varios hoteles del portafolio y su política de sostenibilidad que fundamenta su gestión. Bueno, del alcance del trabajo se delimitan estos 2 hoteles, debido a que tienen su trayectoria de sostenibilidad. Estos hoteles están certificados con certificaciones nacionales e internacionales. El primer hotel es Resident Inn by Marriott San José. Se encuentra en Avenida Escazú. Su apertura fue en el 2009. El área total es de 8.389 metros cuadrados y contiene 109 habitaciones. El segundo hotel en estudio fue el Courtyard by Marriott San José Airport Alajuela, ubicado en Plaza Mangos. Apertura en el 2012. Tiene un área total de 7.335 metros cuadrados y contiene 127 habitaciones. Ambos hoteles comparten sus áreas operativas, y ya sería lobby, lavandería, restaurante, casa, cocina, salones, habitaciones, oficinas, cuarto de máquinas y planta de tratamiento de aguas residuales. Pero ya entrando en la metodología del objetivo 1 para realizar el inventario, el año de inventario es en el 2000, se toman datos de 2023. Como primera fase, se identifican las fuentes y sumideros de gases de efecto invernadero. Esto se lleva a cabo con las revisiones documentales del sistema. Se realizan visitas y recorridos en los hoteles. Se tienen reuniones con los gerentes de ingeniería para que ellos me explicaran cómo funcionaban los equipos del hotel. Y bueno, la norma dice que debemos de identificar cuáles fuentes indirectas son significativas, por lo que se establecen criterios de acceso de la información, calidad de la información y nivel de influencia. Como segunda etapa, se seleccionan y recopilan los datos de actividad. Bueno, se crea una herramienta que se les envía a la operación para que me puedan ayudar a recopilar los datos de las categorías de las fuentes identificadas. Como tercera etapa, se seleccionan los factores de emisión, se utilizan factores de emisión del Instituto Meteorológico de Costa Rica y del IPCC. Y bueno, ya para finalmente calcular las emisiones de gases de efecto invernadero, se desarrolla la herramienta que realiza cálculos para cada fuente. Esta herramienta permite integrar los datos de actividad y se genera el inventario de gases de efecto invernadero. Este cálculo se fundamenta con la ecuación 2, que es el consumo por factor de emisión por el potencial de calentamiento global. Y bueno, ya entrando en la metodología del segundo objetivo, el plan de gestión de reducción de gases de efecto invernadero se realiza con el Departamento de Proyectos de Caribe Hospitality. El objetivo era identificar cuáles proyectos estaban proyectados para tomarlos como base para analizarlos y valorar la situación actual versus las nuevas propuestas, cómo iban a reducir este proyecto, los gases de efecto invernadero. Y el análisis también se tomaron datos de información proporcionada por proveedores y por el Departamento de Proyectos. Como tercer objetivo se tiene lo del plan de compensación, ¿verdad? De GI. Esto se realiza se evalúan los esquemas de compensación según criterios de costo, disponibilidad, credibilidad y beneficios adicionales. También se realiza el cálculo de inversión económica de compensación
para las emisiones directas e indirectas por energía, y las emisiones indirectas se realiza también una evaluación de criterios según viabilidad financiera, doble contabilidad y cadena de valor. Y bueno, para el cuarto objetivo, la metodología para realizar el sistema de gestión se basó en la INTB 5 2021, y para realizar el inventario se basó en la INTB ISO 14064 versión 2019. Bueno, ya entrando en resultados, en lo que es la cuantificación de emisiones y remociones de gases de efecto invernadero, aquí les muestro en el cuadro 1 el resultado de cuáles fueron las fuentes que se identificaron. Se divide en alcances directo, indirecto por energía e indirecto. En directas tenemos la combustión estacionaria, se identifica que el generador de energía utiliza diésel y para su mantenimiento lubricantes, además también para el funcionamiento de cocina, lavandería y cuarto máquinas se utiliza gas LP. En emisiones fugitivas identifiqué extintores que utilizan dióxido de carbono, aire acondicionado y refrigeración que utilizan gases refrigerantes, productos químicos e higiénicos que vienen en aerosol propelentes y, bueno, la planta de tratamiento de aguas residuales. Aquí está entre paréntesis cuya, ya que tiene una planta propia de aguas residuales, por ende son emisiones directas. Y ya como indirecta por energía, identificamos electricidad, que es todo el equipo eléctrico que abastece los hoteles. Y bueno, seguidamente, como indirecta, tenemos la combustión móvil, que se identificó el transporte de proveedores, colaboradores, clientes y viaje de negocios por el uso de combustibles fósiles y gases refrigerantes. Sin embargo, se excluye del inventario de gases de efecto invernadero debido a que se desconoce la parte encargada de la información, no se cuenta con calidad de datos y no se cuenta con posibilidad de incidir sobre las emisiones de la fuente. Y bueno, por último, se identifican los residuos sólidos no valorizables, los residuos orgánicos y las aguas residuales de Resident Inc. En Resident Inc. Las maneja, las gestiona Avenida Escazú, por ende está en emisión indirecta. Y bueno, esto sería, y bueno, como sumidero se identificó la planta de tratamiento de aguas residuales que en su proceso remueve gases de efecto invernadero. Aquí les muestro en el cuadro 2 el método de recopilación de datos para cada fuente. En muchas fuentes se pudo tomar o verificar los datos en reportes que ellos envían por marca de Marriott, también en reportes a nivel de sistema y contrafacturas. Sin embargo, el aceite lubricante, propelentes y gases refrigerantes no se obtuvieron datos primarios, sino que se estimaron por medio de utilizando documentos de mantenimiento del equipo y especificaciones. Y en el caso de gases refrigerantes, se consultó el capítulo de gases refrigerantes. Bueno, aquí tenemos como resultado el inventario. Como podemos ver en los dos hoteles, la mayor cantidad de emisiones concentra en emisiones directas, comprenden el 64%, ¿verdad?, para cada hotel. Y bueno, finalmente, sumando alcance directo, indirecto por energía importada e indirecta por productos utilizados, para Curya de Alajuela se tiene un total de 298,95 toneladas de dióxido de carbono equivalente, y para Residence Inc. Tienen como resultado 317,05 toneladas de dióxido de carbono equivalente. Bueno, aquí les muestro un gráfico de una distribución porcentual por fuente del 2020 por emisión. Aquí podemos ver que el consumo de gas LP representa más del 50% del inventario. También el uso de electricidad
es una principal fuente, y los residuos no valorizables. Aquí podemos ver también en aire acondicionado que solamente viene, bueno, se me fue explicarles que el color azul es Courtyard Alajuela y el color anaranjado es Resident Inn. Entonces aquí podemos ver en aire acondicionado que tienen distintos tipos de refrigerante. Entonces, en aire acondicionado en Courtyard Alajuela se utiliza R410A y en Escazú se utiliza R22. Bueno, ya entrando en el plan de gestión de reducción de GEI, tenemos aquí los dos hoteles. Aquí también tenemos lo de las fuentes. Se utilizó en Courtyard Alajuela, se propone la sustitución de calentadores de agua que utilizan gas LP, por lo que se proyecta reducir 15 toneladas de dióxido de carbono equivalente debido al consumo. Con respecto a electricidad, se planea instalar un sistema fotovoltaico que resulta reducir 8 toneladas de dióxido de carbono equivalente. Con respecto a Resident Inn, también tenemos este proyecto de instalación de un sistema fotovoltaico y además un cambio de los aires acondicionados a unos más eficientes. Como resultado, tenemos reducir 31 toneladas de dióxido de carbono equivalente. Y bueno, como se va a cambiar el aire acondicionado, también se cambia el tipo de refrigerante, por lo que vamos a impactar el gas refrigerante con un menor potencial de calentamiento global y lo que resulta reducir 12 toneladas de dióxido de carbono equivalente. Bueno, y entrándonos un poco más como en los datos de cada cálculo de los proyectos. Aquí tenemos en el cuadro 5, bueno, el proyecto de instalación del sistema fotovoltaico. En el cuadro 5 podemos ver el análisis de energético. En Courtyard Alajuela va a haber una reducción del 16% del consumo de electricidad si se llegan a instalar, y en Resident Inn 37% del consumo de electricidad. También podemos ver que hay un ahorro anual, ¿verdad? Que no solamente estamos reduciendo el consumo, sino que también tenemos ahorros económicos. En Courtyard Alajuela representaría un 23.085 dólares anuales, y en Resident Inn 70.851 dólares anuales. Y en el caso de, en el cuadro 6, como resultado del análisis de la reducción de GEI, bueno, ya les había mencionado que va a ser 8,22 toneladas en Alajuela y 26,41 toneladas en Resident Inn. Que también, pensando en ahorros de compensación, ¿verdad? Que la idea es ir proponiendo proyectos para que la compensación sea menor. Vamos a tener 49 dólares en el caso de Alajuela y en Resident Evil 158 dólares. Bueno, para el proyecto de sustitución de calentadores de agua, que incluye Alajuela, vamos a impactar, vamos a reducir el consumo de gas LP, que representa el 9% de reducción, y va a haber un ahorro anual de 3.810 dólares. Con respecto al análisis de reducción de gases, se predice una reducción esperada de 14,93 toneladas de dióxido de carbono equivalente y un ahorro de compensación de 89,57 dólares. Bueno, finalmente, para el último proyecto de sustitución de aire acondicionado en el Hotel Resident Inn, en el cuadro 9 podemos ver el análisis energético que va a presentar una reducción del 7% en el consumo de electricidad. En el ahorro anual representaría 13.291 dólares. Y con respecto al resultado del análisis de reducción del proyecto,
bueno, va a impactar en dos fuentes, como les había mencionado, en electricidad y en el tipo de refrigerante. En electricidad, una reducción esperada de 4,73 toneladas de dióxido de carbono equivalente. Y bueno, al pasar de R22 a R410A, que tiene un menor potencial de calentamiento global, también vamos a reducir las emisiones en un 11,56 toneladas de dióxido de carbono equivalente. Y bueno, también se analiza el ahorro de compensación que se va a tener en este proyecto. Bueno, ya entrando en el plan de compensación, se realiza el análisis de los esquemas de compensación y se determina que la unidad nacional de compensación es el más recomendable por su costo preferencial, al ser hoteles certificados de certificación de sostenibilidad turística emitido por el ICT. Pasamos de 7,5 a $6 por tonelada de dióxido de carbono equivalente. Y también se financiarían proyectos de FONAFIFO, que FONAFIFO es un ente nacional, por lo que se le puede dar mayor seguimiento. Y bueno, también por el impacto positivo local, ¿verdad? A nivel de Costa Rica, que estaríamos beneficiando proyectos de Costa Rica. Bueno, en cuanto al cálculo de las compensaciones, el resultado de emisiones menos proyectos, menos reducciones, da un resultado de compensación para Alajuela de 220 toneladas de dióxido de carbono equivalente. Esto es lo que se debe compensar al final, que representa un costo de compensación de $1,322 anuales. Y como resultado de la ecuación, al final se debe de compensar 231 toneladas, lo que representa $1,386,54. Y bueno, con respecto a las emisiones indirectas, se debe de realizar un análisis, ¿verdad? De ver si se van a compensar o no. En este caso, no se compensan debido a que ninguno de estas fuentes da un total de, la sumatoria no da un total de 3, ya por la razón de que, por ejemplo, aguas residuales lo gestiona un externo, Avenidas Escazú, y Avenidas Escazú ya compensa sus emisiones, entonces se evita la doble contabilidad. Y así similarmente con los demás, que las empresas ya son carbono neutro, por ende ya compensa sus emisiones. Y bueno, como resultado del sistema de gestión de carbono neutralidad, tenemos los apartados según la norma INTV 5. Esos fueron los documentos que se generaron para llegar a los resultados que les acabo de enseñar. Se divide por apartado del alcance, cuantificación de emisiones, requisitos para la reducción de emisiones y compensación de las emisiones. Y cada documento tiene su debida codificación, y entre todo, bueno, tenemos registros, procedimientos, bases de datos y planes también para poder llegar a esos resultados. Bueno, ya como para concluir, se identificó que la mayor parte de las emisiones provienen de fuentes directas, ¿verdad? El consumo de gas LP fue la fuente de emisión, fue la fuente principal de emisión en ambos hoteles, que representa más del 50% del inventario. En el caso de los proyectos, se concluye que la implementación de los proyectos no solo contribuirá a la reducción de emisiones, sino que también genera importantes ahorros económicos, lo que beneficia a la sostenibilidad y la rentabilidad de los hoteles. En el caso de compensación, bueno, como les había mencionado, se concluye que la Unidad Nacional de Compensación es la opción más factible para compensar las emisiones debido a su impacto local y costos competitivos. Y bueno, para lograr la carbono neutralidad
ambos hoteles deben de compensar sus emisiones directas e indirectas por energía y en el caso de emisiones indirectas no se compensa debido a que por el análisis que se realizó. Y bueno, como conclusión en general, el marco documental del sistema de gestión de carbono neutralidad de Caribe Hospitality representó una estrategia fundamental para controlar, reducir y compensar las emisiones de gases de efecto invernadero derivadas de su portafolio de los hoteles. Bueno, y como recomendaciones, se recomienda a Caribe Hospitality que obtenga datos primarios, ya sea en el caso de todas sus fuentes directas, ¿verdad? Como es en el caso de aceites lubricantes, propelentes y gases refrigerantes, para asegurar una mayor exactitud y verificación del inventario de gases de efecto invernadero. Además, también se sugiere colaborar con la cadena de valor para influir en su reducción de emisiones y también ampliar el alcance del inventario. Con respecto a los proyectos, es ideal que los propietarios, tanto Caribe como la operativa de cada hotel, colaboren en la planificación de proyectos de mejora para que al final no haya la necesidad de compensar tan grandes cantidades de dióxido de carbono. Y también incorporar criterios de sostenibilidad, como ya vimos, no solo favorece la sostenibilidad, sino que también genera ahorros económicos. Y bueno, a nivel general del sistema, se recomienda unificar los sistemas de gestión de sostenibilidad, ambiente y de carbono para facilitar un mayor control y seguimiento, reduciendo duplicidades y esfuerzos y así optimizar los recursos. Bueno, aquí las referencias respectivas. Y muchas gracias por su atención. Bueno, primero un aplauso entonces. Okay. Vamos a pausar la grabación.